Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. El agradecimiento grande de parte de la TAMLEX Abogados y la participación en este webinar, herramientas para garantizar la seguridad de sus bienes a futuro. Bienvenido, don Alexander y María Teresa. Y Jennifer también. Muchas Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí. Don Eric, tenemos también a don José Antonio Hidalgo, nuestro managing partner conectado. Ah, perfecto. Excelente. Hay que ponerlo como panelista tal vez. Ok. Muy bien, ya lo involucramos. Bueno, muy bien. Para darle buen uso al tiempo, vamos a presentar primero a nuestros dos panelistas. Empecemos por las damas, porque el protocolo dice que si son damas, van primero que los invitados. Entonces, vamos a ver, María Teresa es asociada de la firma. Ya tiene varios años de estar con el equipo de la TAMLEX Abogados y se desempeña como abogada y notaria en el área de derecho empresarial. Tiene experiencia en varios campos: licitaciones, derecho comercial, laboral, propiedad intelectual, derecho municipal, administrativo, zonas francas, derecho bancario y financiero, derecho tributario, derecho de seguros, y ha dado varias asesorías en todo lo que es el tema notarial y contractual. Cuenta con experiencia en derecho del consumidor, derecho inmobiliario y fusiones y adquisiciones. María Teresa además ha sido parte de equipos que han colaborado con grupos empresariales privados, con personas físicas y jurídicas para estructurar temas patrimoniales en el orden que se busca pues presentar aquí un poco. Don Alexander, acompañado de Jennifer Rivera, representa nuestro equipo invitado. Es representante de compañías de seguros personales desde 1991. Es un largo recorrido en el mundo de seguros que tiene mucho que ver con el tema de experiencia. Ha formado agencias de seguros en México y Colombia. Fue formador de agentes de seguro en Centroamérica para una compañía norteamericana. Representó a Generali para Latinoamérica, y en Costa Rica fundó la correduría Sinergia, de la cual hoy es socio y representa en esta actividad, y la cual luego fue vendida a AGP. Él siempre se mantiene activo y es un corredor muy reconocido en el tema de seguros personales, que requiere un grado de especialización muy alto. Se acompaña de su socia Jennifer, que es su mano derecha en el manejo de esta cartera y este portafolio que tiene. Yo voy a actuar como moderador. Yo soy el director ejecutivo de la firma la TAMLEX. Siempre en mi campo profesional, yo estoy lejos de ser abogado, y siempre he manejado un perfil profesional más relacionado al tema bancario y financiero. Y este es un proceso que es muy interesante porque tiene mezclas de varios campos y que siempre es de interesante discusión, y he sido invitado a moderar la actividad. Entonces, tenemos de respaldo a la licenciada Diana Castillo, que también ella va a estar recopilando cualquier pregunta que se haga a través del chat de la actividad para poder aclarar dudas puntuales que se den al final de la misma. Vamos a ver, en términos de seguridad personal,
la planificación del patrimonio en el largo plazo es algo que todos sabemos que debe hacerse y que debe existir, pero nos cuesta mucho llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque hay una carrera entre la construcción del patrimonio y el orden sobre el cual se construye y los pilares sobre el cual se construye ese patrimonio. Esos pilares y ese orden siempre terminan siendo muy dinámicos y va a depender de cómo ese patrimonio va surgiendo, se va desarrollando y cuál es el entorno bajo el cual va operando ese patrimonio, que hace que tengamos una definición de cómo irlo estructurando. Actualmente, y tal vez lo más contemporáneo que tenemos con respecto al patrimonio, es que el término patrimonio enmarca todo aquello que está formado por bienes, derechos y deudas que están destinados a un titular determinado. Siempre el patrimonio actualmente se está definiendo porque tiene un fin concreto, y ese fin concreto va a estar determinado por toda la actividad que tiene el individuo o el grupo que tiene beneficio o responsabilidad sobre ese patrimonio. Entonces, el tema es tan extenso porque hay tantas variables que al día de hoy hemos llegado a un punto donde sabemos que el patrimonio es un conjunto que puede responder y beneficiar a personas o a grupos de personas, y muchas veces personas físicas o personas jurídicas. El origen de esto viene dado por dos teorías que dividían el patrimonio. Había una teoría subjetiva que decía que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, y este concepto lo que venía era a sustentar el patrimonio de la persona. La teoría finalista lo que nos decía es que el patrimonio, si bien era de una persona, podría también llegar a pertenecer a algo, ¿verdad? Y de ahí es donde resaltan todas las acciones que se desarrollan a través del tiempo en la construcción de un patrimonio para darle pilares suficientes. Entonces, existe alrededor de esta construcción herramientas legales que hay que tomar en cuenta, que son variables, que evolucionan y que se dimensionan de acuerdo al tamaño de ese patrimonio. El elemento seguros es un elemento importantísimo en el tema de la construcción del patrimonio, porque dentro de todas las características que ahora y ejemplos que vamos a hablar con don Alexander y con Jennifer sobre el tema, está la capacidad de la herramienta de seguros de evitar que se interrumpa la construcción del patrimonio o se derrumbe lo construido, ¿verdad? Existe en algunos modelos más sofisticados y en algunos grupos importantes que van creciendo el establecimiento de reglas familiares, que eso es muy importantísimo, es muy importante, especialmente en empresas de corte familiar y que deben de tener reglas muy bien definidas. Está todo lo que es relacionado al orden societario y documental, que siempre
trae dolores de cabeza en el momento en que hay un cambio de patriarca, o hay un cambio de responsable, o hay un cambio de administración, y muchas veces el entorno que tienen estos documentos no es el adecuado, el manejo que se da a estos documentos no es el adecuado. Hay sin duda alguna una estructuración y planificación financiera y estratégica de a dónde llevar ese patrimonio y en las fases correspondientes hacia dónde se está llevando. Y obviamente todos estos elementos lo que llevan es a hacer un balance entre activos y pasivos en fin de construir en forma adecuada un desarrollo continuo de ese patrimonio familiar. Entonces, si bien el patrimonio se construye por un individuo, en el tiempo el patrimonio pasa de un carácter individual a cumplir un fin para algo, ¿verdad? Pueden ser temas tan sencillos como, bueno, mi fin es que mi patrimonio sirva para yo tener una vida adulta tranquila y poder asegurar a mis hijos, a mi familia, alguna tranquilidad a futuro o alguna base para seguir creciendo y desarrollándose, hasta estructuras más complejas que pueden llegar a manejar hasta empresas y capitales de inversión, inclusive hasta administrar y autoadministrarse activos y pasivos de ese complejo patrimonio que se está construyendo. Y de ahí es donde nosotros hemos iniciado con esta presentación, debido a que creemos que esto es un elemento en el cual podemos aportar mucho a nuestros clientes, a nuestros amigos y a nuestros socios estratégicos. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a María Teresa para que nos cuente del marco legal y de todos los aspectos que son el pilar fundamental de toda esta estrategia de establecimiento de un protocolo familiar. María Teresa, te voy a dar el Buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a hablar principalmente de 4 elementos que nos van a ayudar a hacer una protección patrimonial dentro de lo que sería el marco de legalidad del cual disponemos en Costa Rica. El primero es la habitación familiar sobre un bien inmueble. Es importante indicarles, antes que todo, que nuestra intención es hacer protecciones previas a lo que es nuestro patrimonio, tanto si estamos con vida o bien al momento de que ya no estemos y tengamos que prepararnos para quienes van a administrar o quienes van a recibir el patrimonio que hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo y nuestra vida. La habitación familiar es una de las figuras más importantes que se utiliza para proteger los bienes o la casa familiar. ¿Por qué? Porque pueden darse temas de embargos, de cobros judiciales, en el caso de que tengamos un accidente, una acción civil que sea la que vaya a tomar en cuenta nuestro patrimonio y verse debilitado porque nuestro patrimonio va a tener que responder sobre eso, o en razón también de la profesión que uno ejerza. Por ejemplo, los notarios o los médicos, los odontólogos, estamos siempre en el tema de que una mala praxis o algún tema de legalidad nos vaya a afectar. ¿En qué consiste la habitación familiar? Consiste en que mediante una escritura pública yo protejo la habitación familiar, que vendría siendo la casa de habitación de mi familia o la mía con mis papás, o en la que yo vivo con mi compañera, con mi compañero, con mi esposa o mi esposo. Y entonces se hace ante un notario y se da este régimen de protección. ¿Qué es la importancia? La habitación familiar va a hacer que el bien sea inembargable, siempre y cuando se haga antes del hecho que genera una acción civil o un cobro judicial. Por eso es
la importancia es una de las figuras que nosotros les queremos exponer el día de hoy. También tenemos lo que se llama ya las disposiciones de última voluntad de una persona sobre los bienes. Si no realizamos un testamento o si no decidimos con tiempo la forma en que nuestros bienes van a ser heredados o legados, porque recordemos que existen herencias, que es cuando una persona recibe todo el patrimonio de un fallecido, o legados, que es cuando la persona que fallece dispone quién va a recibir, y hay diferentes personas que reciben diferentes herederos. Si no se realiza un testamento, por ejemplo, tenemos el tema de que se pueden dar peleas, discusiones entre las familias que van a ir a una orden judicial, a un tema judicial que puede tardar 3, 5, 6 años, dependiendo de qué tan complicado sea, porque desgraciadamente los temas sucesorios no siempre son hechos de una manera fraternal o amistosa. Además, el disponer de un testamento me va a permitir a mí decidir quiénes van a heredar los bienes de los cuales yo estoy disponiendo. El testamento abierto, que es la figura de la cual estoy hablando, se hace ante un notario público y permite que las personas dispongan sus bienes. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Hacemos una entrevista previa, la persona nos dice cuáles son sus bienes y cuáles son las formas en las que quiere disponer. Al ser un testamento, lo que se puede hacer si no hay personas menores ni incapaces es que un notario lo ejecuta de una manera mucho más rápida que ir a un tema judicial, o bien se puede ir donde un juez, que el juez también ejecutará la disposición de última voluntad que se encuentra en el testamento. Otra de las figuras que tenemos es el fideicomiso testamentario. En esta figura, un tercero objetivo, que es el fiduciario, va a ser el encargado de administrar los bienes de la manera en la que yo indique que se va a hacer. Esto es ventajoso porque va a ser una persona ajena a todo el tema familiar, una persona objetiva que va a disponer de los bienes. Estoy teniendo problemas con la pantalla. Gracias. Los fideicomisos testamentarios, como les decía, tienen una amplitud y una libertad contractual muchísimo más amplia. Yo puedo indicar la forma en la que se va a administrar mi patrimonio a un corto, mediano o largo plazo. Viene siendo bastante eficiente cuando son muchos bienes, cuando hay personas menores o cuando yo quiero controlar de cierta manera lo que va a pasar después de que yo fallezca y garantizar, por ejemplo, la educación de los hijos menores, la atención médica, estudios universitarios y demás. Incluso puede funcionar con personas que todavía no han nacido beneficiarios de fideicomisos hasta que estas personas cumplan con un requisito de mayoría de edad o de una edad en que el fideicomitente decida que puede hacer disposición de los bienes. Es importante porque el fiduciario, y es una de las principales características, va a tener que cuidar el patrimonio que se le está dando como un administrador de la forma que se indica como un buen padre de familia, es decir, de una manera diligente, eficiente y apegado a la voluntad de la persona. En los fideicomisos testamentarios nos ahorramos el tema de que se tenga que abrir un proceso sucesorio, ya que el fiduciario ejecuta las disposiciones que se contemplan dentro del contrato. Otro de los temas que tenemos para exponerles el día de hoy es el orden de las sociedades y la importancia de que las sociedades estén en orden. ¿Por qué? Porque muchas veces los libros de las sociedades se encuentran perdidos, las personas no tienen idea de dónde están, y la legislación dice que todos los acuerdos, por ejemplo, de junta directiva, de asambleas de socios y demás, tienen que estar asentados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, también cuando no tenemos idea de dónde están los títulos o cuotas. Contar con los libros y con los títulos o saber dónde están es uno de los principales requisitos que tenemos cuando tenemos una sociedad. También, cuando se hacen sociedades, muchas veces la administración que se da es genérica y las personas desconocen que mediante acuerdos de accionistas se pueden hacer temas administrativos de la sociedad, por decirlo de alguna manera, a la medida. ¿Esto qué es?
que los socios se reúnen y establecen la forma en la que ellos quieren llevar a cabo la organización y la administración de la sociedad. Además, con la legislación nueva del fortalecimiento de las finanzas públicas, los cumplimientos tributarios de las sociedades se han hecho cada vez más amplios. Anteriormente bastaba con cumplir el impuesto de renta anual, los impuestos de dividendos que se llevaban de una forma muchísimo más sencilla que lo que pasa hoy en día. Hoy en día tenemos que cumplir con la declaración del IVA mensual, la declaración de renta y las normativas novedosas en cuanto al cumplimiento de dividendos. Pero también tenemos el registro o declaración de registro de beneficiarios finales que se tiene que llevar a cabo, que es un trámite realmente sencillo y que está acarreando al día de hoy que más de 33,000 sociedades estén recibiendo procesos sancionatorios porque no lo realizaron a tiempo. Si bien es un trámite sencillo, tenemos que es una multa bastante alta, ya que lo mínimo que se cobra cuando no realizo el registro de beneficiarios es entre 1,5 millones de colones y 3 millones. De ahí para adelante puede ser hasta el 15% de los ingresos brutos de las sociedades. Para el registro de beneficiarios no es necesario que la sociedad tenga una actividad. Todas las sociedades tienen que presentarlo. Además, a partir del 1 de julio tenemos el tema de que las sociedades inactivas, las que uno tiene para tener casas y carros que no realizan actividades económicas, tienen que estar inscritas en Hacienda. Y a partir de enero tienen que presentar una declaración de bienes que justifique y que tengamos un análisis de fundamento legal y contenido económico de la adquisición de los bienes que esas sociedades tienen. Es decir, si yo digo que la sociedad Los Patitos S.A. lo que tiene es una casa, yo tengo que justificar con documentos legales y con documentos contables de acuerdo a las NIC establecidas por la legislación, cómo fue que yo obtuve los bienes muebles e inmuebles o los títulos valores que esa sociedad tiene como patrimonio. Ahora los dejo con don Alexander, que nos va a dar la parte muy interesante y muy actual también de seguros. Sí, Muchísimas gracias. Tal vez, don Alexander, lo interrumpo un momentito. No hay problema. Antes de ingresar, quiero aprovechar la presencia de José Antonio. José es el managing partner de la firma. Es una persona con muchísima experiencia en el sector financiero, bancario. Ha asesorado a bancos, a grupos financieros y a grupos familiares por muchos años y ha formado estructuras que luego han ido convirtiéndose o desarrollándose a partir de esos pilares. Hay una anécdota muy interesante que a mí siempre me gusta cuando la pones sobre la mesa y hablamos del tema, de un cliente que era una empresa que se suponía pequeña y a partir del orden y esa estructuración terminó vendiendo en forma efectiva inclusive en el mercado europeo. Y básicamente ahí esa empresa lo que hizo fue, digamos, brincarse muchos años de experiencia, muchos años de malos ratos, tomando este orden. Entonces, para no robarle la palabra, José, te doy el espacio. Muchas gracias. La verdad es que un gusto poderlos ver y ojalá que todos estén cuidándose mucho en las casas. Yo quería aprovechar, antes de darle la palabra a Alexander, que es una persona que nosotros invitamos, que creo que ha sido más que un corredor de seguros, para mí ha sido un amigo, ¿verdad? Gracias, don José. La verdad es que yo he tenido la suerte de conocerlo y la dinámica de por qué fue la idea de esto, yo creo que es importante conocerla, que en realidad yo creo que hay una buena explicación ahí al principio cuando se habla del tema del patrimonio, ¿verdad? Pero a veces, y nos ha tocado mucho ver en el tema del sector financiero, a lo que hemos estado ahí tal vez un rato, es que a veces uno se dedica para hacer plata para otros, ¿verdad? Y para otros no necesariamente es que está dejando por fuera a la familia, ¿verdad? Sino que uno entra en un día a día que lo consume
y que hace que tal vez uno esté concentrado en lograr los objetivos de la empresa, ¿va? O en objetivos personales, y va dejando a veces, y yo creo que eso es un problema, cabos sueltos. La idea en general de este seminario es, o este webinar es, que no, decirle a la gente, vea, no deje cabos sueltos, ¿verdad? Hay una serie de cosas en los aspectos personales y de la empresa que muchas veces, además, cuando son empresas familiares, están muy interconectados, que es importante revisar y que hay que revisarlas con tiempo porque a veces corregir, enmendar, afinar, ¿verdad? Toma su tiempo y hay temas que cuando ya le toca a uno, ¿verdad? A partir de este mundo ya no puede arreglar, ¿verdad? Los esquemas en realidad en el pasado hablaban mucho de los temas de que qué pasaba cuando uno se moría. Eso ha venido mutando y yo creo que la palabra correcta ahora es no temas testamentarios, sino es protección familiar, ¿verdad? En realidad uno trabaja principalmente para poder darle a la familia una estabilidad, ya sea desde el punto de vista profesional o en el caso de aquellas empresas que son empresas familiares, también para que las generaciones que siguen puedan participar de ese trabajo que se ha venido realizando. Ahí hacía María Teresa una referencia a varias cosas que yo quisiera nada más resumir, ¿verdad? Hay temas tan importantes como las sociedades, llámese las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, cosas de esas que siempre es importante tener un buen inventario, saber dónde es que están, asegurarse que están los libros, de que están las acciones, ¿verdad? Por otra parte, en los esquemas estos testamentarios, por decirlo así, lo menos que uno debiera tener es un testamento, porque el problema que tiene es que si no pasa directamente a un proceso sucesorio, que tal vez a los que conocemos un poco de lo que es el mercado financiero, es financieramente no tiene sentido, ¿verdad? Tener que irse a pegar 3, 4 o 5 o más años en un proceso sucesorio, cuando esos bienes uno pudo haber estructurado una figura tan sencilla como un testamento para ahorrarme todo ese tiempo y resolverlo en 2 o 3 meses, para que la familia pudiera tener acceso a esos activos de una manera muy pronta, ¿verdad? Entonces, hay gente que va más allá y dice, no me interesa solo el tema del testamento, porque el testamento lo que me resuelve es a quién, qué y a quién le dejo, ¿va? Pero hay otros esquemas donde la gente, por ejemplo, ha dicho es, necesito asegurarme hacia el futuro, ¿verdad? Que va a haber un buen uso de los bienes, o necesito asegurar hacia el futuro que puede haber liquidez, porque a veces parte del patrimonio, ¿verdad? Y no ha sido equilibrado de una manera adecuada, y hay mucho activo, ¿verdad? Que no necesariamente representa un tema de liquidez. Cuando iniciamos con este proyecto ya hace algún tiempo, el tema de planificación patrimonial, la primera recomendación que empezamos nosotros a dar era realmente unos consejos que a mí me dio don Alexander, que es, vea, usted está trabajando mucho, está dejando esto, pero el día de mañana, ¿cómo va a asegurarse un flujo de efectivo para que sus hijos puedan ir a la universidad? ¿O qué va a pasar si el día de mañana de ahí el seguro médico que usted les está dando no lo van a poder ellos pagar en el futuro? ¿Verdad? O si hay alguna emergencia en la familia o incluso una oportunidad de negocios, ¿verdad? Y ahí empezamos a construir, yo creo que como uno de los clientes más paranoicos probablemente que tiene don Alexander, ¿verdad? Un esquema de seguros y cosas, no solo para el día a día, que tiene que ver mucho con el tema de salud, ¿verdad? Y planificación de ese tipo, que en estos momentos además es importantísimo, sino qué pasa el día de mañana, ¿verdad? Si a uno esa planificación que decía, si llego a tal edad, tanto debiera tener un ahorrito, ¿verdad? Y cosas de esas, y en el camino no llegó uno, ¿verdad? Y ahí conversábamos de la posibilidad que en nuestro país existe casi que en todos, de utilizar pegado, por ejemplo, los testamentos, fideicomisos, que más que fideicomisos testamentarios, son fideicomisos de planificación, porque el día de mañana, un fideicomiso de estos, así como puede uno disponer que sea la esposa, el cónyuge, los papás de uno, los que sean beneficiarios de un seguro de vida, por ejemplo, puede serlo un fideicomiso de estos, donde se establece desde el día 1, y con la posibilidad de que son fideicomisos revocables, o sea que todos los días yo puedo cambiar de opinión y variarlos, puedo disponer qué va a pasar si, por ejemplo, ingresa a ese fondo un seguro, el pago de un seguro de vida. Con la ventaja de que un fideicomiso me permite planificar 30 años hacia adelante. Y ahí puede haber entonces de cosas donde uno diga, vea,
en ese fideicomiso voy a dejar las acciones de la empresa para que en el día de mañana, cuando los hijos tengan mayoría de edad, pues entonces se les entregue. O puedo dejar ese fondo de pago de seguros donde puede ser que haya una necesidad de capitalización para la empresa en los años que sigue, que se pueda tomar de ahí, según el fideicomiso lo establezca. O puede ser incluso, ¿verdad?, que permita a través de ese fondo crear un flujo de caja para estar recogiendo los intereses mensualmente, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿ya?, para poder asegurar un ingreso adicional que tal vez cuando uno falta va a ser necesario también para la familia. De ahí que dijimos, hagamos un mix, ¿verdad?, porque uno puede hablar de mucho esquema desde el punto de vista jurídico, pero también yo creo que es importante que la gente entienda qué herramientas tiene, no solo en la parte jurídica, ¿verdad?, el testamento, el tema de ordenar la sociedad, el tema de la habitación familiar para protegerse de embargos, sino que la gente sepa que hay una serie de esquemas y mezclas de esquemas, ¿verdad?, que eso puede ser de lo más sencillo a lo más sofisticado que uno quiera, para proteger desde ahora el patrimonio actual y más bien asegurarse, nada menos a través de un seguro, un incremento en ese patrimonio, ¿verdad?, para poder tener la tranquilidad de que de lo que está haciendo en este mundo uno de alguna manera va a perdurar y va a poder cumplir tal vez con fines como poder llevar a los hijos a una universidad, o que pueda incluso continuar esa gente con una empresa que a través de un fideicomiso de esto se le pegan normalmente, y a veces cuando son empresas familiares, órganos de consultoría, ¿verdad?, de consejeros que permitan a las generaciones que vienen, si ya está faltando el patriarca, por decirlo de alguna manera, tener la oportunidad de acercarse con gente que pueda también aconsejarlos, que conozca del negocio para que hagan una buena toma de decisiones. De ahí que dijimos, embarquemos a don Alexander, porque es el complemento perfecto, por ejemplo, cuando habla uno de los fideicomisos. Vean, un fideicomiso a mí me sirve para dejar lo que tengo ahora, pero me sirve también para heredar, por decirlo así, lo que puedo tener en el futuro, estableciendo de previo, ¿verdad?, cuáles son esos términos y condiciones de cuál va a ser el uso de esos fondos, ¿verdad?, y que yo tengo la oportunidad, ¿verdad?, de establecer cuáles son los requisitos, ¿verdad?, o cuáles son los momentos en que ese dinero se puede usar para tratar de tener no solo un patrimonio de lo actual, sino poder construir un patrimonio para el futuro, que es ese patrimonio del fideicomiso, que además va a quedar aislado de reclamos, ¿verdad?, de demandas, de embargos que puedan haber el día que ya uno falte por cualquier razón. Entonces, un poco esa era la idea que queríamos ir compartiendo en la parte jurídica y pegarle el tema de seguros y la experiencia de don Alexander para que la gente tenga herramientas, ¿verdad?, para poder tomar conciencia de que a veces este tipo de esquemas a veces no, en realidad siempre, este tipo de esquemas uno tiene que dejarlos hechos y funcionando ahora para poder hacer los ajustes que haya que hacer, porque después ya no tiene una chance, ¿verdad? Entonces, es mejor crearlo ahora, probarlo, ¿verdad?, y ahí ir aprendiendo incluso de qué pueden ser las cosas que uno tenga que ir mutando para asegurarse que quede calibrado, y ojalá le dé uno tiempo a calibrarlo lo mejor posible, para que el día de mañana uno tenga la tranquilidad de que hay no solo un patrimonio protegido de lo que yo ya tengo, ¿verdad?, de lo que hice, sino que además en nada menos me sirve, ¿verdad?, y ahí yo me he aprovechado mucho con Alexander de los consejos de cuáles esquemas de seguros pueden funcionar, no solo los temas médicos de ahora, ¿verdad?, sino para el futuro, en los temas de poder contar con un fondeo y con liquidez. Ya en estos momentos yo creo que es un tema importante. Ahí se ha vuelto muy valioso el concepto de liquidez dentro de lo que es la diversificación en las inversiones, ¿verdad? Eso era un poquito lo que quería decir, más bien perdón ahí por la interrupción, que me iba a quedar nada más de invitado, pero no quería dejar, uno, la oportunidad de saludarlos, y dos, de comentarles esto y que tal vez entiendan cuál es la mecánica, ¿verdad? Aquí uno se va a quedar en nada menos corto, ¿verdad?, pero la idea es que si hay alguna motivación o duda o cosas de esas en el futuro y sin ningún compromiso, porque la verdad es que muchísima gente ya nos ha llamado y hemos conversado con ellos bastantes horas, es poder explicar alguna de estas herramientas con un poquito más de detalle si alguien tiene el interés, ¿verdad?, en lo que uno pueda contribuir, que tal vez tiene un fin loable, que es tratar de dejar las cosas ordenadas, que eso es tan importante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, don José. Voy a continuar yo con la palabra, si don Eric me lo permite. Claro que sí, don Alexander, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovecharme de esas palabras de don José tan amables hacia mí para decir yo lo mismo de él.
No es cierto que él es un cliente eléctrico. Al contrario, yo diría que es uno de los pocos clientes en mis 30 años de trabajo que han tenido muy clara conciencia de lo que es, de lo que podría ser morirse, de lo que podría ser dejar, como él mismo lo dijo, cabos sueltos. Me gusta mucho esa expresión que usó don José, porque es precisamente lo que pretende no dejar por fuera este seminario, con el asunto testamentario y con la parte de seguros. Y es que, no sé si están viendo ustedes la pantalla, donde dice la importancia de un seguro. Y lo primero que dice es, no existe nada mejor. Y vieran qué montón de investigación he tenido que hacer a través de 30 años para descubrir que efectivamente no existe nada en el mercado mejor que los seguros para pensar en el futuro, para garantizar el futuro, para proteger la familia. Cuando hablamos de un seguro de vida, que yo me estoy refiriendo específicamente a seguros personales, el seguro de vida tiene que ver con ese dinero que va a llegar a la familia si el patriarca, como bien lo dijo don José, si el patriarca murió, o tal vez hay una pareja en donde los dos están proveyendo dinero a la familia, uno de los dos falta y hay un hueco financiero en la familia que se siente por todo lado. ¿Por qué? Bueno, porque hay universidades que pagar, porque hay un estilo de vida que mantener, porque hay cosas que comprar y hay gente a la cual hay que pagarle para que ese estilo de vida de la familia no cambie. Una de las situaciones que más menciona el seguro de vida con respecto a los hijos es que psicológicamente los niños no entienden cuando fallece alguno de sus papás, y más si este era de los que traía dinero a la casa. Primero, el niño no entiende qué fue lo que pasó y por qué Dios se llevó a aquella persona, pero tampoco entiende por qué Dios se llevó el dinero de esa persona. Para el niño es algo que no es fácil de comprender. Pero como dijo bien don José, nosotros podemos hacerlo con buen tiempo. Podemos arreglar estas situaciones, no dejar cabos sueltos y permitir que si el día de mañana nosotros faltamos, la familia pueda seguir adelante. El seguro de vida es un cálculo que se hace a conciencia con cada persona, en donde se estipula más o menos que la persona deje cubierta la parte económica de los siguientes 5 años como mínimo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, muy fácil. Usted va a sumar todo lo que hoy gasta durante un año y lo multiplica por 5 años. Ahora, esto es poco. Si usted hace números y las estadísticas lo demuestran, muy a menudo las familias en 5 años no se van a recuperar fácilmente de la pérdida de aquella persona que traía económicamente mucho dinero a la familia. Pero por lo menos tienen el tiempo suficiente para prepararse, para buscar otra solución, para buscar otra fuente, para hacer de aquel seguro de vida una inversión. Y muy importante, lo que venía diciendo María Teresa y don José, que sea a través, ojalá, de un fideicomiso testamentario. ¿Por qué? Las familias se agarran, se pelean muy feo cuando aquel que murió dejó dinero y quieren apropiarse de todo aquel dinero que dejó. Bueno, los fideicomisos testamentarios, como ellos han explicado bien, deja todo bien claro. Y es que las compañías solo pueden ejecutar una orden. Eso significa, fulano murió, entonces el dinero que dejó por medio de su póliza se le va a dar a su esposa, a sus hijos o a los beneficiarios que haya puesto en el documento. Esto podría provocar problemas familiares, mientras que si lo deja en un fideicomiso testamentario, esa persona o esa entidad que va a manejar el fideicomiso va a tener las instrucciones claras, específicas y detalladas de aquel que hizo el seguro de vida o de la persona pues que murió con la intención de dejar el dinero para la familia. Entonces, de verdad, vuelvo y repito la parte de arriba del título, no existe
No existe nada mejor que un seguro de vida para la protección familiar. Y para terminar esta parte, también el seguro de vida se usa mucho para hombres claves e hipotecas, que eso ya lo conocemos. Bueno, si alguien fallece, pues por lo menos su deuda queda cubierta gracias a aquel seguro de vida. Con respecto al hombre clave, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hay varios socios en una empresa, pues normalmente los socios no quieren que el cónyuge de aquel socio o la cónyuge se venga a meter al negocio, por lo que entonces le ponen un seguro de vida para que cubra la porción de cada uno de estos hombres claves y a la hora de fallecer se le da a la familia esa porción para que la empresa quede en manos de aquellos que quedaron vivos y que pueden continuar y conocen bien el negocio. Quisiera pasar a la siguiente filmina, si me lo permiten, que es el seguro médico. Ese es el otro seguro personal. Miren, don José Hidalgo lo conoce muy bien y no porque se haya enfermado o porque le haya usado, sino porque de verdad considero que es uno de los clientes más conscientes con los que yo he trabajado, con los que he podido asesorar, pues él está muy pendiente de qué pasaría si muere. Bueno, uno de los problemas más graves que tenemos con respecto a la muerte es que muy a menudo es que deja muchas deudas, deja muchas cuentas por pagar, principalmente si la persona no tiene una protección de seguro médico. Eso significaría que lo que gaste en aquella enfermedad, alguien va a tener que pagarlo. Y si no existe un seguro médico, se va a tener que vender alguna propiedad, se va a tener que vender algún activo, se va a tener que empeñar algo que usted valoriza mucho para poder pagar los gastos médicos. Ahora, si la persona muere y tiene un seguro de vida, pues más bien digamos que no le fue tan mal porque hay un dinero que va a llegar a cubrir todo aquello que la persona gastó en vida. Pero ¿y si no se muere? ¿Y si no hay muerte? ¿Y si solamente pasó 1, 2 o 3 meses bajo una presión terrible en un hospital con un montón de mangueras, en una enfermedad que gasta miles de dólares cada día o cada mes? Bueno, de eso se trata el seguro médico. La cobertura de esa parte que nosotros conocemos débiles. ¿Por qué? Porque todos los hombres y mujeres de este mundo se pueden enfermar. Y cuando una enfermedad ataca, no es posible trabajar. No es posible atender los negocios, no es posible atender la familia y aquello genera un montón de deudas que podría asumir una compañía de seguros médicos cubriendo la enfermedad o el accidente en el momento en que se está presentando, no afectando el patrimonio de la familia. Siempre es bueno pensar que si usted no tiene pues un seguro médico, en Costa Rica tendría que hacer fila en la caja y nosotros sabemos que la caja del Seguro Social en este momento pues está pasando por un momento difícil en donde habría que hacer mucha fila, en donde hay que esperar mucho tiempo para ser atendido y muy a menudo pues la vida puede depender de ese tiempo que se está usando para esperar. Si usted tiene un seguro médico y puede pagarlo, pues esa es la protección correcta para su familia, para que en el momento de una enfermedad o un accidente no venga esto a dañar o a golpear el patrimonio o todo aquello que se ha trabajado por muchos años para acumular y heredar o dejarlo en manos de la familia. Eso es a grandes rasgos los dos seguros médicos o los dos seguros personales más importantes, tanto el de vida como el seguro médico. Aquí termina mi intervención. Paso la palabra a don Eric. Muy bien, don Alexander, muchísimas gracias. Una pregunta puntual sobre el tema de hombres clave. ¿Cómo se puede definir más ampliamente esos seguros? ¿Qué aseguradoras lo tienen? ¿Cómo se maneja? ¿Y qué tan natural es usarlo en nuestro medio? Bien, don Eric. Voy a dedicarme entonces más bien a... El hombre clave puede tener dos áreas, como ahora dije, que tiene que ver con socios de una empresa, o también tiene que ver con esa persona en una empresa
que es una persona clave. ¿Por qué? Por sus conocimientos, porque es el que maneja más las operaciones, porque conoce a los clientes, porque tiene una relación muy amplia, porque tiene una mercadotecnia excelente, en fin. La empresa conoce y sabe que si ese hombre clave, esa mujer clave, muere, la empresa va a sufrir terriblemente. ¿Por qué? Bueno, porque aquella persona era la que movía económicamente la empresa y si esta persona fallece, va a perder clientes, va a haber un problema con los socios, va a haber una pérdida de confianza por parte de los proveedores, en fin. ¿Qué es lo que hace esa póliza? Viene a fortalecer la empresa. En este caso, don Eric, le voy a decir que el beneficiario de una póliza de hombre clave normalmente es la empresa. Okay. Eso significa que al morir ese hombre clave, el dinero no se le va a entregar a una persona o personas, se le va a entregar directamente a la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa con ese dinero pueda ir a negociar a la competencia y traerse al mejor hombre que esté al otro lado y venga a sustituir el hombre clave que estaba en esta empresa. No sé si me estoy explicando bien con esta parte. Muy delicado es el hecho de que la empresa necesita conseguir a un hombre parecido, lo más parecido al que tuvieron. Pero como falleció, entonces, bueno, don Eri me decía cuál es la póliza que se usa. Aquí se usa la póliza de vida. La póliza de vida es la que va a poner un dinero a favor de esa empresa que se va a usar para negociar otro hombre clave. También el seguro médico va a cubrir el hombre clave. Por si el hombre clave se enferma, alguien tiene que pagar las cuentas también. Pero hablemos ahora solamente de la parte que tiene que ver con sustituir a ese hombre clave porque falleció y dañó a la empresa en ese sentido. Ok, en ese tipo de seguros está el tema de la muerte y el tema de la inhabilitación, ¿verdad? Porque puede ser que haya un evento que inhabilite a esa persona para seguir dirigiendo la empresa. Correcto. Podría ser también la misma póliza de vida que también cubre esta parte de inhabilitación, pero también podemos tener una póliza que tiene que ver meramente con incapacidad. Y aquí voy a otra vez echar flores a don José Hidalgo porque es de los pocos clientes que tienen una póliza de ese tipo, en donde dice que si él tiene una incapacidad total y permanente, pues va a cubrírsele esa incapacidad, se le va a cubrir sus gastos, se le va a pagar sus deudas y también va a estar cubierto en caso de que falleciera el día de mañana como última parte de ese proceso. Pero la parte de incapacidad es una póliza un poco diferente a la póliza de vida, don Eric, pero también puede formar parte de la protección del hombre clave, pensando solamente en incapacidad y no en muerte. Ok, ahora, digamos, en esa misma línea, y aquí incorporo a María Teresa a la discusión, vamos a ver, se toma la previsión de el punto relacionado con el hombre clave, ya sea muerte o inhabilitación. Puede ser que en una empresa hayan varios socios o varios miembros importantes que tengan esa condición. A veces son grupos familiares que complica un poco más todavía esa transición, ¿verdad? Entonces puede ser que ese hombre clave esté en su línea de sucesión, tenga varias personas que todavía deban aplicárseles tal vez un proceso acelerado de preparación para asumir esa posición. Entonces hay que invertir tal vez un poco más de tiempo y esfuerzo. Yo, María Teresa, me imagino que cuando hablamos de protocolos patrimoniales, de protocolos de familia, de testamentos, de documentación, de acuerdos, de orden societario, todo eso debe ir involucrado en ese análisis, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo es parte de un entramado de acciones que asegura la continuidad del desarrollo de ese patrimonio, ¿verdad? Sí, señor. Debería de encontrarse en estatutos o en asambleas de socios para acuerdos cuando se dé algún tipo de situación y tomando en cuenta también que el hombre clave, usualmente la póliza queda a favor de la sociedad, también la forma en la que esta póliza o este dinero debería de ser utilizado.
para aumento de capital, capital de trabajo, algún tipo de desarrollo de negocio nuevo, continuidad del negocio, todos esos temas pueden estar dentro de asambleas. Ok. De mi parte, don Eric, le voy Ujú. a poner un ejemplo que tuve hace muchos años. Una empresa en donde existen 5 socios. Uno puso $100,000, otro puso 200, otro puso 150. Cada uno puso una suma diferente para formar aquella empresa. Aquí estamos hablando entonces de 5 hombres claves. ¿Qué pasaba? Querían que el día de mañana, si alguno de ellos faltara, viniera a meterse a la empresa una esposa, un hijo, un sobrino o alguien de la familia que se considerara con derechos para seguir en la empresa. Los socios solo querían mantenerse ellos nada más, ellos 5. Si uno de ellos fallecía, que los otros 4 siguieran adelante con el negocio. La forma de hacer eso, ¿cómo fue? Darle valor a la porción de cada socio y ponerle un seguro de vida. La empresa, cuando yo la tomé, ya aquel que puso $100,000, ya su patrimonio se había multiplicado y fácilmente podían ser $400,000 en ese momento. ¿Qué se hace? Se hace una póliza por aquellos 400 o 500 o 600 proyectando crecimiento, y si el socio fallece, la familia viene y firma diciendo, con ese dinero nosotros estamos satisfechos, el resto de los socios, los otros 4, pueden continuar con la empresa. O sea, esa parte, esa quinta parte, va a quedar en manos de los otros 4 gracias a la póliza de vida que está cubriendo a los hombres clave. ¿Me expliqué, don Eric? Sí, claro que sí. Ahora, en términos, digamos, bajándolo un poquito de nivel empresarial o de una conceptualización de hombre clave, hablemos de un hombre clave familiar. ¿Cómo se empieza o cómo se inicia el proceso de establecer cuál es el seguro adecuado para mí y para este proceso? Yo casi que estoy seguro que cualquier entidad financiera, por ejemplo, en el tema de las deudas, de ahí uno falta y cancela sus deudas y listo, ¿verdad? Y ya se lo cobraron el seguro y todo eso. Pero de ahí, el tema va más allá de las deudas, ¿verdad? El tema va de que la vida continúa. Es Entonces, correcto, don eso hay Eric. que hacer una dimensión en el entorno de esto. Y luego una pregunta que tenemos que está relacionada con los múltiples aseguramientos. O sea, si yo tengo un seguro de vida en una entidad, puedo tener en otra. Y no se afectan entre ellas, ¿verdad? Esa es parte, digamos, como de las consultas que tenemos por aquí. Bien, don Eric, gracias. Mire, ¿cómo se analiza un hombre clave en una familia? Bueno, hay que analizar primero quiénes son los proveedores económicos de esa familia. Si es solo una persona la que provee económicamente, pues con mucho más razón debería estar protegida por un seguro de vida. ¿Por qué? Porque si esta persona falta, pues definitivamente es la persona clave de la familia y ese dinero tiene que estar relacionado con los gastos, como lo explicaba. No puede ser un seguro de vida, no sé, por $100,000, por ejemplo. Y es una persona que fácilmente gasta 300, $400,000 en 4 o 5 años. Una póliza pequeña, lo único que hace es como poner una curita en una herida muy alta, muy grande, muy grave. Hay que tener un seguro de vida que se hace con una fórmula en donde se analizan entradas y salidas, activos, herencias, para que sea acorde a el capital que una persona tiene. También al revés, no puede ser una persona que tiene un capital de $100,000 y que de pronto ponga una póliza de $1,000,000, porque la compañía va a decir, ¿y por qué quiere usted $1,000,000 si usted lo que vale son 100,000? Bueno, lo mismo al revés, como lo decíamos, una persona que tiene unos activos de $500,000, de $1,000,000, pues una póliza de vida por 100, $200,000 no es más que un pequeño remiendo a lo que realmente tiene que hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues es muy fácil, habría que llenar los documentos, analizar cuánto es lo que se gasta, cuánto se quiere cubrir, porque también hay que analizar cuántos años de cobertura se quiere para ese seguro de vida y ahí es donde vienen los gastos que hay que ir sumando
para poder tener por lo menos una cobertura. Dicen los expertos que entre 5 y 7 años es más o menos lo correcto. ¿Cuál era la otra pregunta, don Eric? Perdón, la segunda. ¿Se me pierde? La segunda es relacionada digamos, si yo tengo un seguro de vida, vamos a ver. Ya me acuerdo, sí. Sí, con una Varios seguros. compañía, ¿verdad? Claro. Bueno, les voy a contar que los seguros de vida sí se pueden sumar. O sea, una persona puede tener varios seguros de vida, uno por $100,000, otro por 200, otro por medio millón, porque las compañías de seguros lo que van a pedir siempre es un informe financiero que demuestre que esa persona vale lo que está pidiendo. ¿Qué significa? Bueno, si ya tiene una póliza por $250,000, pero la persona quiere una póliza por medio millón, la compañía le va a pedir que justifique por qué quiere medio millón. Pero no hay ningún problema. Se pueden tener varias pólizas de vida. Rockefeller tenía 10 pólizas de vida. Eso significa que cuando este señor murió, su patrimonio, si no se duplicó, se triplicó por lo menos, porque habían varias pólizas de vida que estaban respaldando su muerte. No hay ningún problema. La póliza médica sí, solamente se puede tener una porque una más otra se van a definir quién paga qué. La más pequeña paga lo pequeño, la más grande sigue pagando lo más grande, pero nunca una póliza de gastos médicos va a pagar doble, solo paga una. Entonces hay que analizar cuál cubre lo pequeño, cuál cubre lo grande para que se pongan de acuerdo. Pero repito, en seguros de vida sí se pueden sumar varios. Me imagino que Rockefeller hizo el análisis para diversificar el riesgo en caso de muerte, que no haya ninguna compañía que se quedara corta, ¿verdad? Bueno, es que son personas que saben que al morir multiplican su patrimonio porque hay una familia por detrás, hay un imperio, son personas muy conscientes de que el patrimonio no solamente son ellos, sino su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos, y no quieren que aquella familia pase a ser pobre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues suman seguros de vida sabiendo que a la hora de la muerte de aquel patriarca, como dijo don José, pues va a dejar un dinero suficiente para que esa generación continúe fuerte económicamente. Muy altruista, sí, pero también muy buena visión, muy bien proyectado. Una familia puede pasar de rica a pobre solo porque la persona no tenía seguros que le cubrieran y obviamente la desgracia vino a acabar con su patrimonio por no tener protección. Sí, claro que sí. Perfecto. Creo que Diana tiene algunas consultas que nos han llegado y bueno, igual si quedaran consultas en el tapete, porque ya estamos muy sobre el tiempo, este video y esas consultas se van a aclarar debidamente por correo. Pero adelante, Diana. Buenas tardes a todos. Nos consultan, María Teresa, ¿es un fideicomiso revocable que permite realizar cambios? Los fideicomisos se pueden revocar por varios temas. Los testamentarios, al fallecimiento de la persona, si la persona desea cambiar su fideicomiso, lo puede hacer en cualquier momento, o al momento de fallecer, o la persona puede decidir en algún momento que no desea seguir teniendo ese fideicomiso testamentario, que quiere mover a otra figura sus bienes, lo puede hacer. Tenemos otra consulta. Una vez que hago un testamento, ¿es para siempre? Es decir, ¿puedo o no cambiarlo? Lo puede cambiar en el momento en que la persona lo decida, lo puede revocar. De hecho, los testamentos todos van al Archivo Nacional. A veces una persona fallece y uno va y busca el testamento y tiene varios testamentos. Evidentemente, el válido es el último que la persona firmó o dio a elaborar por el notario. Tenemos otra consulta para María Teresa. ¿Puedo testar sobre acciones de sociedades? ¿Necesita autorización de los demás socios? Eso es una pregunta muy interesante porque depende de la forma en que están los estatutos. La mayoría de sociedades sí permite que haya un tema de herencias y demás, pero si el estatuto prohíbe que se herede a un tercero que no sea parte de los socios o que los socios no autoricen, entonces habría que tomar en cuenta ese estatuto o ese acuerdo societario. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las consultas que tengo en este momento. Ok, perfecto.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, obviamente a la gente que está Don Eric, conectada, ¿sí? perdón que lo interrumpa, es que don José quiere hacer un cierre ahora después de que usted termine. Ok, perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Como les decía, vamos a darle la palabra a José Antonio. A mí lo que me resta es invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en donde estamos anunciando webinars de este y otros temas con impacto local y regional y de diferentes tópicos que pueden ser muy interesantes. También pueden revisarlos en nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los webinars que hemos realizado y pueden informarse de diferentes asuntos y tendencias relacionados directa o indirectamente con el ámbito legal. Entonces, José, te dejo para la despedida. Sí, primero, muchísimas gracias. ¿Verdad? Lo otro que yo creo que yo quería compartir es que más que un tema jurídico, ¿verdad? Yo creo que es, a veces uno va aprendiendo de la gente con la que trata. ¿Verdad? Me parece que es importante que a veces uno dice, yo creo que yo tengo las cosas ordenadas, ¿verdad? Pero hay un ejercicio que yo creo que vale la pena hacer, es coja un papelito y haga la lista, ¿verdad? De qué es lo que usted piensa que tiene ordenado. ¿Cuáles son las sociedades? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuáles las acciones del club? ¿Verdad? Si tengo seguro o no tengo seguro. Eso, columna número 1. Y en la columna de la par, ¿verdad? Ponga es quién es la persona de contacto si yo falto, que es la que sabe de esto y puede orientar a mi familia, ¿verdad? Porque a veces uno dice, yo tengo el seguro de vida, pero a veces la gente no sabe ni quién es el corredor de seguros de uno, ¿verdad? Que no es mi caso, pues ya tengo lo con Alexander, ¿verdad? O en el tema de las inversiones de cuentas bancarias, es quién es mi ejecutivo o quién es el gerente del banco, ¿verdad? Si tuviera yo eso, porque ahí hay una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que hace ineficiente el día de mañana, ¿verdad? Tener que ir a reconstruir esa información si uno no la tiene consolidada. ¿Verdad? Entonces uno puede tener, al menos todo muy ordenado, pero si no está consolidada la información, ¿verdad? Eso es un problema porque entonces no van a saber que nada menos, sí, yo tengo muy ordenados los libros legales, pues nadie sabe que los tienen donde el abogado tal, ¿verdad? Y nada menos el abogado tal no quiere tampoco que usted sepa después, ¿verdad? Entonces, para ser claros, ¿verdad? Entonces, es esa listita, ¿verdad? De qué es lo que tengo y quién es la persona de contacto o cómo es que se resuelve, ¿verdad? En el caso de que uno falte, yo creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Que nos permite ver que no solo es si lo tengo ordenado, sino que es operativo, ¿verdad? En el día que yo falte, eso que ya estoy dejando ordenado, si es que lo tengo ordenado, ¿verdad? Excelente idea. Y de nuevo, muchísimas gracias de nuevo a los que participan y en este caso a Alexander, por supuesto a Jennifer, que le robamos estos ratitos también, y a María Teresa, ¿verdad? Que siempre aprendo. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y les estaremos pasando a esta presentación. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a todos.